Es un gozo y una alegría poder compartir nuevamente y estar juntos para estudiar el santo libro de nuestro Dios. Yo sé que hemos orado, acabamos de orar, pero si ustedes me permiten, me encomiendo en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Acudimos a ti, Señor, reclamando la promesa que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos ministre en esta hora, que podamos escuchar tu voz y estar dispuestos a ponerla por obra. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Sé propicio y danos a cada uno según la medida de fe que hay en nuestro corazón, no solo lo que te pedimos, pero mejor aún lo que tú crees que es para tu gloria y para nuestro bienestar presente y eterno. Me encomiendo en tus manos y te pido que seas tú quien utilices mis labios, mi boca, mi lengua, para glorificar tu nombre y para compartir y trazar correctamente la palabra de verdad. Lo pido humildemente en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Zacarías. Zacarías en el capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 1. Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. El tema de hoy lleva por título justamente la lluvia tardía. ¿Y a qué se refiere el profeta cuando dice pedid a Jehová lluvia en la estación tardía? No está hablando de el ambiente agrícola. Está hablando espiritualmente. Sin embargo, está usando el símil, la comparación de lo que es la agricultura para que podamos entender la importancia de lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. El pueblo de Israel dependía de la agricultura para mantenerse, pero no había como hoy en día la posibilidad de regadíos, de poder tener irrigación en los campos. No existía en aquella época el poder traer el agua de otros lugares como hoy en día. Y aún a pesar de todo eso, aquí en el estado de California estamos en terrible sequía ya por años. Si no fuera porque el agua se trae para regar los valles fértiles aquí por la zona de Bakersfield hacia el norte, el valle de San Joaquín, que es por así decirlo la canasta de la mitad de este país, de aquí de California, sale las frutas y las verduras para gran parte del país. Si no fuera por la irrigación y por el agua que se trae desde el río Colorado en Arizona. El agua es preciosa, especialmente para los lugares que son áridos y secos, como es el estado de California y varios de los estados
del sur, Arizona, pues el nombre lo dice, Arizona, zona árida quiere decir. Y California, forno, quiere decir horno, y Cali, caliente. Horno caliente, California, y Arizona, zona fría, zona árida, ¿verdad? Si no fuera porque el agua es traída y ese agua no solamente alcanza todo el estado de California, el río, también esa agua va para México. Y toda Tijuana no podría subsistir sin los acueductos que traen el río, el agua desde el río Colorado. Pero en aquella época, cuando el profeta escribió, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, no existían esas posibilidades de hacer que el agua viniera de lejos o de irrigar o tener cañerías. La gente dependía de la lluvia que el cielo mandaba para hacer crecer sus cosechas y para hacerlas madurar. Mayormente la lluvia temprana servía para regar la semilla y hacerla germinar y brotar. Y si había habido bastante lluvia temprana, la lluvia temprana viene en la primavera. Si hay bastante lluvia temprana, entonces la humedad se mantiene por varias semanas hasta que la planta crezca, pueda florecer y pueda dar espiga. De igual manera, los árboles frutales, con una buena lluvia temprana, se mantiene húmeda la tierra y aguantan durante el periodo de calor, que es cuando crecen, cuando florecen, cuando dan fruto, pero luego se necesita una lluvia más. Y con esto no estoy diciendo que solo caiga una lluvia y una segunda, lluvia temprana y tardía. Estamos hablando de la época de lluvia, de la estación de lluvia. A veces son varios días que llueve la lluvia temprana y luego se necesita una lluvia más después de los meses del verano, cuando el árbol ha dado su fruto, cuando la siembra está en la espiga, para que aguante la planta y pueda madurar el fruto y la espiga se llene. Si no viene la lluvia tardía, se pierde la cosecha, se pierde el fruto. La planta no aguanta los calores. Sin agua necesita nutrirse, porque ahora el árbol está cargado y necesita alimentar mucho más que las hojas, también la fruta, y de igual manera las plantas que se siembran. Todo necesita de esa lluvia tardía para poder madurar la cosecha. Hay muchos lugares en la Biblia que nos hablan de este símil. Por ejemplo, si buscamos en el libro de Oseas, en el capítulo 3, un poquito antes de Zacarías donde estamos. Oseas capítulo 6, dice el versículo 3. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía, así como temprana a la tierra. Noten que aquí ya el profeta Oseas aplica el simbolismo de la lluvia a nuestro acercamiento a Dios, a permitir que Jehová pueda venir a nuestra vida y hacer la obra en nosotros. Nuevamente menciona la lluvia tardía. Gracias, hermanita. Aquí. La lluvia temprana
y la lluvia tardía. Hay muchos versículos y vamos al libro de Joel. Después de Oseas viene Joel. En el capítulo 2 y en el versículo 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Nuevamente el mismo símbolo: lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero ¿a qué se refiere que Jehová va a hacer descender sobre nosotros, sobre su pueblo, lluvia a su tiempo? La primera lluvia, la lluvia temprana, y luego la lluvia tardía. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Qué es esa lluvia que va a descender sobre el pueblo de Dios? El versículo 28 nos dice qué es lo que va a ser derramado como lluvia sobre su pueblo. Dice: y después de esto derramaré, ¿qué cosa? Mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que Dios va a derramar como lluvia sobre su pueblo? Su Espíritu Santo. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Anoche hablábamos del remanente, ¿verdad? Lo que queda, lo último que queda en esta tierra del pueblo de Dios, los descendientes de la mujer. Y dice que Dios, a ese remanente que él habrá llamado, va a ser el que va a recibir el Espíritu Santo y el que va a dar el mensaje final. Anoche hablábamos de ese cuarto ángel, ¿verdad? Hablábamos del poder que ha de acompañar la proclamación del mensaje a través del cuarto ángel que ilumina toda la tierra con su gloria. Y vimos que los ángeles son símbolos ¿de qué? Anoche. ¿Se acuerdan de qué son símbolos los ángeles? ¿Se ven los ángeles andar por el cielo? Literalmente, no. ¿Qué simbolizan? El pueblo que da el mensaje. Son los mensajeros del Señor. Y así el cuarto ángel representa al pueblo remanente, los últimos que van a dar el último mensaje de amonestación. Por eso dice aquí: en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Dónde va a estar la salvación? Entre el remanente al cual el Señor ha llamado. ¿Y qué quiere decir aquí? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Si vamos al libro de Hebreos, al capítulo 12, Hebreos capítulo 12, nos dice en el versículo
22. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, pero no la de la tierra, sino ¿cuál? La celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Así que aquí Jerusalén no es la terrenal, sino la celestial. El monte de Sión no es el monte de Sión aquí en la tierra, sino el monte de Sión en el cual está el templo del Todopoderoso. Y desde allí hay salvación. Porque en el templo del Todopoderoso, en el monte de Sión, es donde Cristo ministra por nosotros y nos habla desde allí, nos amonesta desde allí. Entonces la salvación viene de Jesús. La salvación es a través del mediador del nuevo pacto y de esa sangre que Él derramó por nosotros y ahora ofrece para el perdón de nuestros pecados en el monte de Sión, en el lugar santísimo. Es interesante que este derramamiento de la lluvia tardía tiene relación directa con el ministerio de Cristo en el santuario celestial, al igual que la lluvia temprana tiene relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Déjenme leerles aquí en el libro Eventos de los Últimos Días. Hay un capítulo entero, el capítulo 13, titulado La lluvia tardía. La lluvia tardía. Dice así: en el cercano oriente, refiriéndose a Palestina, Israel, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes y crece la planta. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada de siembra, de la temporada de labor, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así que ahora hemos dejado en claro lo que esto significa: la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así como la lluvia temprana cae al principio para que germine la semilla, y luego la lluvia tardía para que la cosecha madure, así Dios da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de germinación, de crecimiento espiritual y de maduración para el fruto de vida eterna. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en la vida de cada creyente. Mediante el poder del Espíritu Santo es que se ha de perfeccionar el carácter a la imagen de Cristo. Debemos ser totalmente transformados a la imagen del Señor Jesús. La lluvia tardía
que madura la cosecha en la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído primero la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. No habrá cosecha. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra en la tierra para hacer germinar y crecer la planta, de nada serviría la lluvia tardía, porque no habría nada que madurar. Así que las dos son indispensables. Sin la una, no existe la otra. La lluvia tardía no podría perfeccionar ninguna semilla si la obra de la lluvia temprana no hubiera sido hecha. ¿Qué representan estos símiles? Hoy vamos a hablar más a fondo de la lluvia tardía, el derramamiento final del Espíritu Santo. Y quiero que ustedes vean la relación que tiene el tema de esta noche con el de anoche. El de anoche nosotros vimos que la obra de Dios se va a terminar en esta tierra cuando un grupo de hijos de Dios, el remanente que ha de quedar, lleno del Espíritu Santo, va a salir a proclamar el último mensaje. Y Dios va a usar para eso gente que esté consagrada a Él, gente humilde, como aprendimos anoche. Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre ese remanente fiel al Señor, se verá una obra extraordinaria. La tierra va a ser alumbrada con la gloria del Señor. Y en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación en medio del remanente que Dios ha llamado. Entonces, la relación del tema de anoche y el de esta noche es que para que haya esa proclamación final que anoche aprendimos, se llama el fuerte clamor. El ángel de Apocalipsis 18 que ilumina la tierra con su gloria, tiene primero que venir el derramamiento de la lluvia tardía, porque este es el que va a madurar el grano para la cosecha divina. Entonces, vamos primero a tomar unos minutitos para ver lo que es la lluvia temprana y la obra que hace la lluvia temprana, y luego vamos a ir directamente a lo que es la lluvia tardía y cómo es que se va a dar y cuáles son los requisitos para poder recibir en nosotros el derramamiento del Espíritu Santo. Dice la mensajera del Señor: el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. En el tiempo del fin, la presencia del Espíritu Santo ha de morar con la iglesia fiel. Al final del tiempo, justo antes de la venida del Señor, vendrá el derramamiento de la lluvia tardía. Así que el derramamiento del Espíritu Santo en la era apostólica fue la lluvia temprana, pero justo antes de la venida del Señor ha de venir la lluvia tardía. Dice aquí, el derramamiento, estoy siempre en el mismo capítulo del libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo 13, titulado La lluvia tardía. Dice, el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. El derramamiento de la lluvia tardía será más abundante, más grande, y los resultados más gloriosos.
Así que podemos esperar algo grande. Si en el primer siglo de la era cristiana, los apóstoles, que eran un grupo de 12 hombres iletrados, apenas se habían ido a la escuela, no tenían títulos, la mayoría eran pescadores, eran hombres comunes. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, las obras que hicieron, el poder que llenó sus vidas, los llevó a proclamar el Evangelio en toda la tierra conocida, en el Imperio Romano. Llenaron el Imperio Romano con la doctrina de Cristo Jesús. Fue maravilloso. Ahora, en la lluvia temprana no fue tanta la gente que fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y estamos viendo ahora el derramamiento de la lluvia temprana. Hechos en el capítulo 1. Dice el versículo 4. Estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa de mi Padre. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Luego cuenta cómo Jesús ascendió al cielo y una nube le recibió, y cómo los ángeles le dijeron que así como se había ido, regresaría. Y dice en el versículo 2, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Y entrados, subieron al aposento alto. Y en el versículo 13 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran? Como 120. Los apóstoles habían sido 12, pero ahora quedaban ¿cuántos? Quedaban 11. Porque uno de ellos, el traidor Judas, no solamente había traicionado a Jesús y al grupo de los apóstoles, sino que una escena horrenda sucedió cuando Jesús iba cargando la cruz hacia el monte Calvario, hacia el lugar de la calavera, el Gólgota. En un recodo del camino vieron una escena horrible. Un hombre con la lengua larga afuera, colgado de un árbol, ahorcado. Y fue Judas. Se ahorcó. Se suicidó. Aquí cuenta que cuando estaban reunidos los apóstoles, tuvieron que escoger a otro que tomara su lugar. Dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén.
de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es pues necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que tuvieron que escoger a uno para que tomara el oficio de Judas, que era parte del ministerio de Cristo. Pero como ya leímos, se reventó, sus entrañas quedaron tiradas fuera. Terrible, terrible escena y presentimiento para aquellos que, habiendo conocido el camino de la verdad y habiendo sido parte del pueblo de Dios y habiendo sido llamados para el ministerio, traicionen al Señor Jesús. Triste será el fin de los tales, representado por Judas. Después que escogieron a otro, entonces quedaron en Jerusalén y dice que perseveraban unánimes en oración y en ruego, tal como Jesús les había mandado. Quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa de mi Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan bautizó en agua para arrepentimiento, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así quedaron orando, como Jesús les había mandado. Y dice en el versículo 1 del capítulo 2, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Una de las manifestaciones del Espíritu Santo fue el don de lenguas. Todos los creyentes en Cristo eran judíos y eran galileos. Por eso dice: ¿no son todos estos galileos los que están hablando? Pero les oímos hablar en nuestra lengua en que hemos nacido. Y luego menciona los distintos lugares geográficos que estaban representados, las distintas naciones que se habían reunido en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Dice el versículo 9: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ahora el Espíritu Santo se manifestó de una forma extraordinaria. El pueblo judío, según la orden de Dios que le dio a través de Moisés, tenía que
reunirse en Jerusalén 3 veces al año. Se reunían para la Pascua y era una celebración que duraba 7 días. En esa venida a Jerusalén se celebraba la fiesta de la Pascua, la semana de los panes sin levadura y dentro de esa semana la fiesta de las primicias, donde se ofrecía el grano mecido. 3 fiestas se celebraban en esa primera venida de los judíos a Jerusalén. Dios les había dado estas instrucciones a su pueblo. Si vamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 23, dice en el versículo 14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Ese es el primer mes del año eclesiástico, en la primavera. Corresponde a nuestro mes de marzo, abril, porque los días no se cuentan igual que el calendario romano. El calendario judío se basaba en las fases de la luna, es un calendario lunar. Cada luna nueva comenzaba el mes y 30 días más tarde, pues era otra vez luna nueva y comenzaba el próximo mes. Y pasaba la luna por cuarto creciente, luna llena a los 15 del mes, cuarto menguante y finalmente cuando no se ve la luna. No hay luna en el cielo porque está totalmente cubierta. Y luego cuando se comienza a ver la primera rayita a un lado de la luna, es el primer día del nuevo mes. Hoy en día los meses son arbitrarios, los días comienzan pues en cualquier fase de la luna, pero en aquella época se contaba los meses por la luna. Y así, al comienzo de la primavera con la luna nueva, pero comenzaba el primer mes, pero al 14 de ese mes era la fiesta de la Pascua y del 15 al 21, luna llena, hasta el 21 se celebraba la fiesta de los 7 días de los panes sin levadura. Esa era la primera vez que todo el pueblo tenía que asistir a Jerusalén, no importa dónde estuvieran. Y si ustedes notan, venían donde estaban los judíos esparcidos por todas las naciones de la tierra, tenían que venir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Eran 3 veces al año. La segunda se llamaba la fiesta de los primeros frutos, versículo 16, que hubiere sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Versículo 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. Así que 3 veces al año venían. La primera vez era para la Pascua. Se celebraba la Pascua, los 7 días de los panes sin levadura y las primicias. Luego tenían que regresar para la fiesta de la siega o los primeros frutos del campo. Se llamaba también Pentecostés, porque sucedía 50 días más tarde de la fiesta de la Pascua. Y finalmente, al final de todo el periodo de labor en el campo, la fiesta de la cosecha. Y eso era en el 7º mes, del 15 al 22. Eran otra vez otros 7 días de celebración, la fiesta de la cosecha. También se le llamaba cabañas o tabernáculos. Así que así los judíos venían de todas partes. ¿Por qué les cuento esto? Para que entendamos lo que pasó el día de Pentecostés. La fiesta anterior, la Pascua, también había judíos de todas partes. Y fue cuando Cristo fue
crucificado. Él murió en el día en que se mataba el Cordero Pascual. El mismo día en que toda la nación judía mataba el Cordero Pascual, Cristo expiró en la cruz del Calvario, porque Él es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. Ese día se dieron cosas increíbles en Jerusalén y en toda Judea, como desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, el sol se puso negro como tela de silicio. Hubo oscuridad en toda la tierra cuando Jesús estaba crucificado. Si vamos al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, San Juan capítulo 19, dice el versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y un poquito más adelante nos dice en el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ese día que él murió, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de sábado, pues aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. A Cristo no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Ahora, aquí nos dice que era la víspera o era el día de la preparación de la Pascua. Si vamos ahora a San Mateo, en el capítulo 27, dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al instante, dice, muy enseguidita después, Jesús murió. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren qué eventos tan impresionantes se dieron ese día en que Cristo murió, ese viernes, el día de la preparación de la Pascua, un 14 de Nisan. Primero, desde las horas sexta, que son las 12 del mediodía, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. El sol se puso negro y no era un eclipse, fue algo sobrenatural. A las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz y entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el momento en que él agachó la cabeza y expiró, cuando él gritó: consumado es, y expiró, en ese momento hubo un terrible sacudón de tierra, un terremoto formidable. Las montañas temblaron. El mismo monte de la calavera, donde Cristo había sido crucificado, tembló de una manera tal que se partieron las rocas. Por cierto, el lugar donde Cristo fue crucificado, el monte de la calavera, existe hasta el día de hoy, así se llama todavía, el monte de la calavera. ¿Saben por qué? La Biblia dice que estaba fuera del muro,
donde Cristo fue crucificado. Si usted se para en el muro de la ciudad de Jerusalén y mira hacia un monte que está al lado norte de la ciudad, al noreste de la ciudad de Jerusalén, usted puede ver el monte de la calavera y tiene la forma de una calavera, literalmente. Tiene dos cuevas, la montaña es de piedra caliza, de piedra blanca, el color de una calavera. Pero tiene dos cuevas, dos cavernas que forman como que fuera la cuenca de los ojos, y luego tiene una protuberación en la piedra que parece la nariz, y entonces en la parte de abajo tiene también otro hueco que parece como la boca. Literalmente usted lo mira, y yo tengo fotos, estuve el año pasado allá, y se ve la foto. En la foto usted puede ver que es como un monte de una calavera. Pero ese lugar donde Cristo fue crucificado era un cementerio. Y dice aquí que cuando tembló la tierra, se partieron las rocas y se abrieron sepulcros. Y muchos santos que habían dormido salieron de sus tumbas después de la resurrección de él. Un terremoto marcó la muerte de Cristo. Y un terremoto marcó su resurrección. O sea que hubo dos terremotos, uno el viernes y el otro el domingo temprano por la madrugada. Lo pueden leer en el capítulo 28 y el versículo 1 en adelante. Dice: pasado el día de sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Y ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que un terremoto marcó la muerte de Cristo, y un terremoto marcó su resurrección. No crean que esto pasó desapercibido. La ciudad de Jerusalén estaba llena de gente. Recuerden, 3 veces al año venía la gente a Jerusalén para las 3 ocasiones de las fiestas que celebraban. Y en la fiesta de la Pascua había no más varones, porque se exigía que los varones fueran los que se presentaran ante el templo, varones arriba de 12 años de edad. En el año en que Cristo murió, que sucedieron estas cosas, un terremoto, y hubo que el cielo se puso negro y el sol se oscureció. Había más de 1,5 millones de judíos reunidos en Jerusalén. Varones, pero no venían solos, venían con sus mujeres, venían con sus niños. Había una cantidad tremenda de gente en Jerusalén. Todos fueron testigos de la oscuridad. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde se puso oscuro, negro, como tela de silicio.
Esa noche era luna llena, porque justamente era la Pascua y la Pascua es luna llena. Y esa noche la luna se miraba como sangre y se veían como columnas de nubes que parecían como fuego y como humo en el cielo. Fue un espectáculo increíble. La gente estaba aterrorizada. Un terremoto. Luego a las 12 del mediodía se hace totalmente oscuro hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde un terremoto. Y luego a la puesta del sol se ven como llamaradas, como columnas de fuego y humo, todo alrededor de Jerusalén. Volvamos por un momentito al libro de Joel. Al libro de Joel, capítulo 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Todo eso que estaba profetizado se cumplió. Ahora la gente volvió a todos los lugares de donde venían contando lo que habían visto en Jerusalén, lo espantoso que había sido el terremoto, no uno, sino 2 terremotos. Uno el viernes a las 3 de la tarde y el otro el domingo en la madrugada, casi a la salida del sol. Iban contando todo lo que se había visto, espantoso, terrible. Ahora regresan para Pentecostés 50 días más tarde y a la misma hora que están reunidos, porque en la fiesta del Pentecostés se reunían en el templo a las 9 de la mañana para ofrecer el nuevo grano a Jehová. Era la fiesta del Pentecostés, o la fiesta, como leímos en Éxodo 23, la fiesta de la siega, donde se presentaba el grano a Jehová para el Pentecostés. Esta no es la de las primicias. La de las primicias sucedía en la fiesta de los 7 días de los panes sin levadura. Esta es la fiesta del nuevo grano. Las primicias es lo primero, ya luego después van, recogen la cosecha y ya luego traen para ofrecerle a Jehová ese grano en la fiesta del Pentecostés. Ahora la gente está reunida en el templo, otra vez, millones de personas. Solamente hay un lugar en todo Jerusalén que podía agrupar a tanta gente. El rey David había preparado el lugar para la construcción del templo. Él no pudo construirlo, lo construyó Salomón. Pero David había hecho una emplanada, una mesa, una meseta, un monte que se llama el Monte de Sión. Lo había hecho cortar y había rellenado, hizo muros alrededor y rellenó todo eso para hacer una inmensa meseta, como quien dice la mesa de Otay, allá donde está el aeropuerto, alto el monte, pero todo plano. Ese es el único lugar donde se podía reunir toda la gente, porque Jerusalén está llena de montañas, pero ahí había una planicie frente al templo y la gente venía a adorar frente al templo. Y el día de Pentecostés están reunidos a las 9 de la mañana, la hora exacta en que están en el templo reunidos para ofrecer el grano a Jehová. Si volvemos al libro de Hechos, dice que después de que se hizo este estruendo, dice el versículo 14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como algunos de ustedes suponen,
puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense lo que dice Pedro. Hermanos, esto que ustedes ven es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, que Dios iba a derramar su Espíritu Santo. Y todo esto, ustedes son testigos que se cumplió. ¿Que no se acuerdan cuando el sol se puso negro y la luna se puso como sangre? ¿Que no se acuerdan de todas las señales que hubo, como fuego y columnas de humo? Todo eso se cumplió, pero Dios había dicho que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y esto, y ustedes ven, es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Fíjense lo que dice en el versículo 2 y de Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ahora, quiero que sepan algo ustedes. La explanada del templo, que el rey David había mandado a cortar la cumbre completa y a rellenar, a hacer terraplenes y hacer una explanada para allí arriba construir el templo y el gran lugar donde los judíos se reunían para adorar a Dios, se llamaba el Monte de Sión. Pero el aposento alto donde los discípulos estaban reunidos está en la ladera del mismo Monte Sión. Si usted camina bajando un poquito, pero no mucho, yendo por la cresta del monte, baja un poquito la ladera y allí todavía se ve para abajo altísimo donde está el aposento alto. Por eso se le llamaba el aposento alto, porque si usted se asoma por las ventanas de allí, puede ver allá abajo el valle, puede ver el torrente de Cedrón que pasa allá abajo, un arroyo hasta abajo de todo. Está en el mismo monte de Sión, en la ladera. Es más, desde el templo hasta el aposento alto se puede ir caminando. Está unas 3-4 cuadras por arribita del monte, bajando un poquito la ladera del monte. Cuando sucede este estruendo tan grande, los judíos que estaban en el templo se espantaron. Se adoraba al aire libre a Dios a las 9 de la mañana, porque el edificio del templo solamente entraban los sacerdotes al templo. El pueblo se reunía frente al templo para adorar. Pero como estaban fuera, cuando vino ese estruendo y un viento recio que sacudió, toda la gente se espantó. Aquí dice que fue un estruendo. Es como un trueno gigantesco, un estruendo. Y la gente que estaba allá, ¿qué hace la gente cuando escucha como una bomba que explota? Pues sale corriendo. Pero la gente salió corriendo
para ver de dónde había venido el ruido tan grande, y era como un tornado. Allá por donde viene, de donde viene nuestra hermana Isabel, ese es lugar de tornados, ¿verdad? De vez en cuando se levantan unos vientos y uno ve como una espiral, no sé, ustedes lo han visto por televisión, ¿verdad? Pero se ve como una espiral, como una columna de nube que va girando negro así y va avanzando. A eso se le llama un tornado. No es lo mismo que un huracán. Un huracán sucede en el mar, pero esto sucede en tierra seca. El tornado. Se vio como ese viento que venía y se escuchó un estruendo, como una explosión. La gente corrió para ver y dice que se juntó la multitud. Versículo 6. Se juntó la multitud. Y ahí es donde Pedro aprovecha a pararse y a todos los que se habían reunido allí cerquita del templo, a 4 cuadras donde está el aposento alto. Mucha gente había venido. Y él aprovechó a decir, esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ese evento grandioso fue la lluvia temprana. Fíjense lo que sucedió. Después del sermón que dio el apóstol Pedro, él les explica todo lo que había pasado 50 días antes en la Pascua con la muerte de Cristo. Y dice, esto que ustedes ven es porque Cristo no quedó muerto en la tumba. Resucitó y nosotros somos testigos de eso. Ascendió al cielo y ha sido entronizado en el cielo. Eso está en todo el sermón que él da. No vamos a leer el sermón entero, pero simplemente si se fijan algunos de los versículos, dice en el versículo 24, a quien Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido en ella. Y entonces dice en el versículo 29, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes David, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por qué se derramó el Espíritu Santo? Porque Cristo recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, fue exaltado, fue ensalzado, fue entronizado a la diestra de Dios. Ahí está escrito, dice, David lo dijo, versículo 34. David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren ustedes, la lluvia temprana del Espíritu Santo hizo que germinara la semilla que se había sembrado por Cristo por los 3 años y medio que Él estuvo en esta tierra haciendo bienes, haciendo milagros. Ahora, cuando escucharon y vieron lo que vieron, y los apóstoles les dijeron: Cristo ha ascendido al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y la prueba de esto es que ha mandado el Espíritu Santo. Se arrepintieron de corazón y se bautizaron como 3,000. Primero eran 12. Luego el día de Pentecostés eran 120. Y de 120 se multiplicaron de una sola vez a más de 3,000 personas. Y luego unos días más tarde se bautizaron otros 5,000 más. Y comenzó a germinar la semilla por todas partes. El evangelio comenzó a ser predicado. Jesús les había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa de mi Padre, la cual yo os dije que Él enviaría. Y me seréis testigos. Y si volvemos al capítulo 1 de Hechos, dice, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo comenzó en Jerusalén, se extendió por toda Judea y luego se extendió a Samaria, y de allí se regó hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo hizo posible que miles y miles de personas aceptaran el evangelio de salvación, y de Jerusalén y de el monte de Sión hubo salvación para todos los confines de la tierra. Ahora, ¿qué fue realmente lo que sucedió el día de Pentecostés? Nosotros decimos, bueno, fue derramado el Espíritu Santo. Pero Pedro explica que Cristo se sentó a la diestra de Dios y llegó a ser Señor, y llegó a sentarse en el trono de David, como estaba escrito por David. O sea, un descendiente de David se sienta en el trono para reinar para siempre. Yo no sé si ustedes entienden la importancia de esto. Es que Jesús fue hecho rey. Los reyes, cuando eran ungidos como reyes, se les derramaba sobre su cabeza una redoma de aceite. Si ustedes leen la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel, vino el profeta Samuel y le derramó un cuerno de aceite sobre su cabeza. Luego, cuando fue ungido el rey David, el que siguió a Saúl, otra vez vino el profeta Samuel y le derramó una redoma de aceite sobre su cabeza, que chorreó y lo cubrió todo de aceite, ungiéndolo para ser rey de Israel. Los reyes eran ungidos y Cristo en el cielo fue ungido como rey de reyes y señor de señores. Pero no solo los reyes eran ungidos. ¿Quiénes más eran ungidos con aceite? El sumo sacerdote era ungido con aceite. Y cada vez que moría un sacerdote y otro tomaba lugar, tenía que ser ungido con aceite.
simbolizaba el comienzo del ministerio del sumo sacerdote. Ahora, cuando Cristo asciende al cielo, no solamente es ungido como rey, pero también es ungido como sacerdote. Esto lo podemos leer en el libro de Hebreos. Hebreos. Dice en el capítulo 7 y versículo 21. Porque los sacerdotes terrenales, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Cristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque el tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que Cristo es ese sacerdote que permanece para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 5 del libro a los Hebreos, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, los sacerdotes eran ungidos, el sumo sacerdote, y los reyes eran ungidos. Cristo, al ascender al cielo, ahora es ungido como sumo sacerdote para interceder, para dar perdón, para presentarse ante el Padre por los méritos de su sacrificio y así poder perdonar a todos los que confían en él. Entonces hay doble función de Cristo en el cielo. Es ungido como sumo sacerdote y es ungido como rey. A los sumos sacerdotes se los ungía, como ya dije, derramando aceite sobre su cabeza. Si vamos nuevamente, si vamos al libro de Levítico, en el capítulo 8, vemos cómo fue consagrado Aarón, el sumo sacerdote. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras y el aceite de la unción. Versículo 3, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. E hizo Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, puso sobre él el éfod y ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y le puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció sobre él el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Así fue ungido Aarón, el primer sumo sacerdote que Dios estableció para el tabernáculo que Dios mandó levantar en el desierto para ministrar. Él ministraba con sangre de animales. Cristo ministra
con su propia sangre en el santuario celestial. Aarón, el sumo sacerdote, fue ungido con aceite y todo el tabernáculo de reunión y todos los utensilios y todo el mobiliario. El altar fue ungido, el lavacro fue ungido, la mesa de los panes, el candelabro, el altar de oro y aún el arca del pacto, todo fue ungido con aceite para dedicarlo a Jehová, para consagrarlo, y así también el sumo sacerdote. Cuando Cristo sube al cielo, se inaugura el santuario celestial y es ungido el santuario y a Jesús como sumo sacerdote en el cielo. Si volvemos al libro de Hebreos, en el capítulo 8 dice: ahora bien, versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bien, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La majestad en los cielos es Dios Padre, y Cristo se sienta a la diestra del Padre. Por eso ya leímos que David dijo: siéntate a mi diestra. Lo hizo sentar en el trono, le puso la diadema de oro, símbolo de que él es ahora rey, pero también lo ungió con aceite para santificarlo como rey y como sumo sacerdote. Dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, ahí sigue explicando por qué Cristo fue establecido como sumo sacerdote. Es para hacer la expiación por el pecado. Tiene que tener ofrendas por el pecado. Pero los sacerdotes humanos tenían que hacerlo con ofrenda de animalitos. Pero Cristo se presenta por el sacrificio de su propio cuerpo para hacer el perdón de los pecados y ministrar por nosotros ante el Padre. ¿Saben por qué cuento todo esto? Yo les decía que el derramamiento del Espíritu Santo tiene relación con el santuario y con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y si no entendemos esto, no vamos a entender la totalidad de lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tiene que ver con Jesús y su obra en el santuario celestial. Ahora, al principio de la era cristiana, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo, Cristo es ungido como sumo sacerdote y como rey, y por eso se derrama el Espíritu Santo. Hay un salmo muy bonito, el Salmo 133, y es el salmo del ungimiento del sumo sacerdote. Aquí hay una riqueza de simbolismo escondida en este salmo tan cortito. Dice, Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mantengan eso en mente, los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba. ¿Qué es el óleo? ¿Qué es el óleo? Aceite de la unción. Óleo es aceite de la unción. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón. ¿Y quién es Aarón? El sumo sacerdote. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Desde Sión hay salvación, desde Sión hay bendición, desde Sión hay vida eterna. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ha sido
ungido y ahora puede dar perdón, salvación y vida eterna. Vean que dice que le echan el aceite y el aceite de la unción baja y chorrea por su barba y luego cae hasta el borde de sus vestiduras. Y obviamente cae sobre la tierra. Cuando Cristo fue ungido en el cielo, cuando el Espíritu Santo fue derramado en todo su poder y en su totalidad sobre Cristo al ser ungido como rey y sumo sacerdote, fue tanta la bendición de Dios que derramó sobre Cristo al hacerlo rey y sumo sacerdote, que el aceite, símbolo del Espíritu Santo, chorreó por su barba y cayó hasta el borde de sus vestiduras y cayó hasta la tierra. Y por eso los 120 que estaban reunidos en el monte de Sión les cayeron como lenguas de fuego que se asentaron sobre ellos. Era el Espíritu Santo que fue derramado sobre Cristo, que a su vez cayó sobre los discípulos. No es tanto lo que pasó en la tierra, sino lo que pasó en el cielo, con el ungimiento de Cristo, la entronación de Cristo como rey y sumo sacerdote, que se manifiesta la obra en esta tierra con el derramamiento del Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera estado en el santuario, de nada servía la predicación, porque se necesitaba alguien que intercediera para que aquellos que aceptaran su sacrificio pudieran ser lavados y limpiados del pecado con su sangre. Era tan importante la obra de Cristo en el santuario celestial como lo fue su muerte en la cruz. Sin su muerte en la cruz, no habría que ofrecer, porque el sacerdote tiene que ofrecer ofrendas por el pecado. ¿Y qué iba a ofrecer Cristo? ¿Animales en el cielo? No, él tenía que ofrecer su propia sangre. Fíjense, si volvemos otra vez al libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Para qué se establece un sacerdote, un sumo sacerdote? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por los de sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el Padre le dijo: tú eres mi hijo, yo te he establecido hoy, te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ya no va a ofrecer sacrificios de animales. Dice en el capítulo 9, en el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más, versículo 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora es con la sangre de Cristo y es por la mediación del Espíritu eterno que se logra la redención del hombre. Ahora estamos entendiendo lo que quiere decir la profecía de Joel.
que Dios derramará su espíritu y en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación abundante. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén anteriormente estaba el templo y ahí los sacerdotes ofrecían los sacrificios y la sangre para la remisión de pecados. Pero ahora, como leímos al principio de nuestro tema hoy, ya no nos acercamos al monte de Sión en la tierra donde está o donde estaba el templo donde se ofrecían los sacrificios por los animales. Ahora nos acercamos al monte de Sión que está ¿dónde? En el cielo, y a la Jerusalén no la terrenal sino la celestial, y allí es donde hay salvación y vida eterna, porque hay sacerdote que intercede por nosotros con su propia sangre, no con la sangre de machos cabríos ni de becerro, sino con su propia sangre entró para hacer expiación por los pecados del pueblo. La lluvia temprana es la proclamación de la obra de Cristo en el santuario celestial para salvación. Es la proclamación del evangelio mediante la cual las almas aceptan a Cristo y son salvas mediante el arrepentimiento y el bautismo. Fue lo que estudiamos hoy. Esa es la lluvia temprana. Ahora, así como en la era cristiana hubo una lluvia temprana para que creciera la semilla del evangelio por todas partes, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, así también en la vida de cada individuo tiene que haber una lluvia temprana y una lluvia tardía. En la iglesia hubo una lluvia temprana al comienzo para que se regara la luz del evangelio. Y al final la lluvia tardía madura la cosecha. Y vimos hoy que madurar la cosecha, madurar el fruto, es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que lo que hay que madurar en nosotros es la obra del Espíritu Santo para reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la lluvia tardía. En la lluvia temprana es hacer crecer la semilla de la fe, es aceptar a Cristo, es ser bautizados, es recibirle a Él como Señor y sacerdote en nuestra vida. Pero la lluvia tardía madura el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu que tiene que ser madurado en nosotros? Gálatas, capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu, este es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Y contra tales cosas no hay ley que los condene. Cuando el fruto del Espíritu Santo se da en nuestra vida, en la transformación del carácter, nos va a hacer bondadosos, pacientes, benignos, mansos, con dominio propio, con gozo y con amor para Dios y para nuestros semejantes. Esa es la obra que se hace a través de la lluvia tardía. La lluvia temprana nos da la fe para crecer, nos da la fe para creer y nacer y ser bautizados y comenzar la vida cristiana. Pero el derramamiento final del Espíritu Santo madura la cosecha, madura el fruto para que estemos listos para ver al Señor cara a cara cuando Él venga. El fruto se da en nuestra vida.
Mañana vamos a estudiar más a fondo este tema. El tiempo se nos fue esta noche. Nos quedamos en la lluvia temprana. Yo pensaba ver lluvia temprana y lluvia tardía. Pero mañana vamos a ver cómo se va a manifestar la lluvia tardía en la iglesia. Recuerden que va a ser con el remanente. No va a ser con todos. Mañana vamos a aprender que cuando esté cayendo la lluvia del Espíritu Santo, muchos no lo van a recibir. Va a estar cayendo en abundancia la lluvia, pero unos se van a quedar sequitos y no los va a mojar. Y otros que están al lado de ellos van a ser llenos del Espíritu Santo y otros no les va a llegar. Va a ser sobre el remanente. Así como en Jerusalén, cuando cayó la lluvia temprana, no todos la recibieron. Había miles, cientos de miles de personas que vieron la crucifixión de Cristo. Vieron las señales sobrenaturales, la oscuridad, la luna roja, el terremoto, los 2 terremotos. Escucharon el testimonio de que había resucitado y hasta vieron a los que habían resucitado, porque la Biblia dice que Cristo no resucitó solo. ¿Se acuerdan? Que leímos hace un momento que el terremoto partió las tumbas, se abrieron los sepulcros y salieron muchos de santos que habían dormido y se aparecieron a muchos en la ciudad, dando testimonio de la resurrección de Cristo. Mucha gente vio esas cosas, pero no todos lo aceptaron. No todos creyeron. Hubo un remanente de toda la nación de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Dios se quedó con un remanente. Un remanente es lo que queda, los fieles. Y mañana vamos a ver cómo se derramó el Espíritu Santo y cómo se va a derramar y cuál va a ser la obra de la lluvia tardía en nuestra vida. Esto tiene que ver con los eventos que se avecinan. ¿Saben ustedes que el que no tenga la obra de la lluvia tardía en su vida no va a estar preparado para el tiempo de angustia y de tribulación que se avecina sobre este mundo? ¿Saben ustedes que todos los habitantes de esta tierra hemos de ser probados? Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Apocalipsis 3 versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mi amigo y mi hermano, viene una hora de prueba, viene una hora de terrible angustia y tribulación para probar a todos los moradores de la tierra. Pero para que el Señor nos pueda guardar en esa hora de prueba, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Los únicos que van a sobrevivir la gran tribulación y van a estar en pie cuando Cristo aparezca son los que hayan completado la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y mañana vamos a ver en qué consiste la obra del Espíritu Santo y cómo prepararnos para recibir el Espíritu Santo. De vuelta un momentito más al capítulo 13, la lluvia tardía. Dice aquí: se me mostró, página 199, que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera el derramamiento del Espíritu Santo que descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto, se quedará sin la lluvia del Espíritu Santo. Si esperamos que venga el Espíritu Santo para limpiarnos de pecado, too late.
demasiado tarde. Hay una obra de preparación que tiene que ser hecha. La lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, página 190, se derramará para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas sobre este mundo, el gran tiempo de angustia. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, es el refrigerio de la presencia del Señor, es el potente pregón del tercer ángel, es el fuerte clamor que será dado solo por aquellos que estén llenos del Espíritu Santo. Así que esto tiene una relación con lo que vimos anoche. Anoche vimos el fuerte pregón del mensaje del cuarto ángel, ¿verdad? El fuerte clamor, el ángel que ilumina la tierra con su gloria. Pero para poder ser parte de ese ángel que representa al remanente que va a dar el fuerte pregón, primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente podemos recibir la lluvia tardía, también tenemos que tener la lluvia temprana en nuestra vida para que la semilla crezca, para que se desarrolle la fe, para que se desarrolle el carácter en nuestra vida, para que entonces la lluvia tardía madure el fruto en nuestra vida. Ese va a ser el tema de mañana por la mañana. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre lo que hemos visto en esta noche? Justamente ese va a ser nuestro tema mañana. ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Y cómo podemos saber si tenemos o no el Espíritu Santo? Ese va a ser el tema. La pregunta es exacta. Esto era lo que seguía ahora. ¿Cómo se va a manifestar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para que pueda producirse ese fruto? Amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Esas 9 cosas que son el fruto del Espíritu Santo, ¿cómo se desarrollan en nuestra vida? ¿Cómo pueden llegar a ser una realidad? Dios quiere hacer esa obra en nosotros. Es tan importante su pregunta, hermano, que de eso se va a tratar el tema entero del día de mañana. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida y la obra final del Espíritu Santo en el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Alguna otra preguntita de lo que vimos esta noche que no quedó claro? Okay, el hermano pregunta sobre Melquisedec. Dice que Cristo fue ungido y se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso y fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio que vino a través de Aarón y sus descendientes, porque se pasaba de padres a hijos, se llama el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, porque Aarón era de la tribu de Leví. Y ese sacerdocio levítico o arónico es el sacerdocio terrenal que, como leímos, tenía que ser reemplazado el sumo sacerdote cada vez que moría uno, otro tenía que ser ungido en su lugar. A diferencia de eso, dice que Cristo es hecho según el orden de Melquisedec. Y si leemos esto en el capítulo 7 de Hebreos, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también el nombre Melech en hebreo es rey.
Sadek, Sedek, Melquisedec quiere decir rey de justicia, pero también es rey de Salem, y Salem quiere decir rey de paz. Dice de él, no se le menciona padre, ni madre, ni genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, el sacerdote a quien Abraham le pagó sus diezmos y bendijo a Abraham, tenía un sacerdocio aparte del sacerdocio de Leví. Es otra línea de sacerdocio. Pero dice aquí que es símbolo de Cristo, porque de Melquisedec no sabemos ni de dónde vino, ni a dónde fue, ni quién era su papá, ni quién era su mamá. La Biblia no nos dice. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Hebreos. Dice, no hay genealogía de él, no se menciona padre, no se menciona madre. Es semejante o semejanza al Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Y entonces sigue explicando cómo si Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio los diezmos a él, pero el sacerdocio de Leví viene de Abraham, entonces Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico que desciende de Abraham, Abraham más bien fue el que fue bendecido por Melquisedec y no al revés. No fue Abraham que bendijo a Melquisedec, sino Melquisedec bendijo a Abraham. En otras palabras, el sacerdocio es superior al sacerdocio de Leví. El sacerdocio levítico o de Aarón iba a caducar, iba a terminar, porque era solamente hasta que Cristo viniera. Melquisedec, de quien no sabemos, la Biblia no dice, y el apóstol Pablo dice que no hay de él ni genealogía, ni padre, ni madre, ni de dónde viene, ni a dónde va. Es un símbolo del Espíritu Santo. Es un símbolo del sacerdocio eterno de Cristo. Y por eso se lo menciona. ¿Okay? Bien, en esta noche, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a terminar aquí. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque entendemos la obra maravillosa de Cristo, nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Entendemos que el Espíritu Santo está dado para aquellos que han de ser herederos de salvación. Hemos comprendido en esta noche la importancia del ministerio de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer la obra de preparación para un día poder estar contigo por toda la eternidad. Y así como estamos, Señor, de rodillas, humildemente te pedimos que tú nos llenes, que llenes nuestra copa, que satisfagas nuestro ser, que el poder de tu Espíritu Santo pueda venir a nosotros, que nos dé fe para creer, que nos dé confianza para aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, que podamos venir confiados hasta el monte de Sión, hasta la nueva Jerusalén, allá donde está ese templo glorioso donde Cristo ministra por nosotros, donde ofrece los méritos de su sangre para nuestro perdón y salvación. Si hay alguno, Señor, aquí presente en esta hora, o alguno que a través del canal de televisión, del satélite, del internet, del video, de donde quiera que esté, o aún a través de la radio, ha escuchado este mensaje y ha sentido la necesidad en su vida de ser limpiado, de ser perdonado, de ser transformado por la obra ministradora de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú
hagas posible que esa obra se manifieste en su vida. Si hay alguno que ha sido tocado por tu Espíritu Santo en esta hora y quiere venir a ti arrepentido, así como aquellos que acababan de presenciar, y muchos de ellos hasta haber gritado, crucifícale, crucifícale, pero ahora al escuchar que había resucitado y se había sentado a la diestra de Dios, compungidos y arrepentidos, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Si hay alguno en esta hora que pregunta: ¿qué he de hacer, Señor, con mi vida? Que la he arruinado con pecado, apartándome de tus caminos, rechazando la obra de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú seas propicio y que no sea en vano el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Si hay alguno aquí presente en esta hora que aún no ha sellado su pacto con Cristo a través del bautismo, que pueda tomar esta decisión y entregar su vida por completo a ti, aceptando el sacrificio de Cristo. Si hay alguno que nos escucha, donde quiera que esté, Señor, y tu Espíritu Santo ha trabajado en su corazón, permite que venga arrepentido a Jesús, confiese sus pecados y le reciba como único y suficiente Salvador. Que tu Espíritu Santo, que ha comenzado la buena obra en nosotros, la pueda terminar para el día de la redención. Despídenos con tu bendición en esta hora y tráenos nuevamente por la mañana en tu santo sábado a escuchar tu mensaje, a entender más profundamente esa obra que tú quieres hacer en nuestra vida por tu Espíritu Santo. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia. Quédate en nosotros. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.